la fecha, el año, Perdón que me meta, yo lo vi nacer a JavaScript y vi para qué servía, ¿no? Es como una cosa, es rarísimo. Esto es cuando uno tiene un hijo, lo ve chiquito, bebé, y dice, y ahora no sé, el pibe ya, viste. Bueno, es así, yo lo vi, juro que lo vi nacer, vi para lo que era y me parecía, este es la pavada. No pavada, no, sino lo menospreciaba. Y mucha gente se quedó con la idea esa, menospreciando JavaScript de esa idea, ¿sí? Perdón que me metiera, pero me pareció que... Sí. Pero sí, bueno, básicamente lo usábamos como para enriquecer un poco la experiencia en el navegador de lo que podíamos hacer hasta ahí con HTML. HTML no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de markup para los documentos web. Pero bueno, JavaScript venía, digamos, a meter una patita más, que era darle un poco de interactividad a esas UI. Es un lenguaje interpretado. ¿Alguno tiene idea de lo que es un lenguaje interpretado? No se compila. Perfecto, es así. Es decir, es un lenguaje que va interpretando el navegador. Cuando el navegador recibe el código JavaScript, se lo baja, digamos, cuando hace la request del script de JavaScript, y lo va interpretando línea a línea. Por eso que ustedes, si abren el navegador y se ponen a inspeccionar, podrían ver casi el código de cualquier aplicación. Obviamente después está minificado y tiene un par de cosas que lo hacen un poco difícil de seguir, pero tranquilamente ustedes lo pueden debuguear al código. Como bien decía, se orientó inicialmente al navegador. Después cuando empezaron a ver como JavaScript es un lenguaje medio libre, medio liberal, uno podía hacer básicamente lo que se le cantaba. Entonces apareció esto de ECMA, que básicamente lo que empezaron a hacer es, digamos, a estandarizar el lenguaje para decir, bueno, vamos a escribirlo de una forma para que no sea cualquier cosa, ¿sí? Y después, bueno, el último punto, no queremos que tampoco la materia sea solamente JavaScript, es el tema de los IDEs. No sé si a ustedes alguno tiene algún IDE favorito para desarrollar o que suelen usar. Bueno, VS Code. Bien, buena respuesta. Sí, en sí lo que yo les recomiendo usar es VS Code, si les gusta, y si no, bueno, pueden usar Atom, pueden usar Sublime, pueden usar lo que quieran, pero bueno, VS Code sería una de las mejores opciones para digamos, arrancar. Bueno, vamos a pasar ahora a Node.js. ¿Qué es Node.js? Hasta acá les dije que JavaScript vivía en el navegador, no podíamos ejecutar código JavaScript fuera de lo que era el browser. En determinado punto en la historia lo que se hace es, toman el motor de Google Chrome, lo sacan y crean Node.js, que lo que nos da, como bien dijo Marian antes, es un entorno para poder ejecutar JavaScript en el servidor. Es decir, en el servidor, en su computadora, en cualquier lugar, pero fuera del browser, ¿sí? Claro, acá agrego algo. ¿Qué pasó con Google Chrome? O sea, Internet explotó a inicios de los 2000, digamos, o entre los 90 y la primera década del 2000, en el sentido de que se popularizó un montón y los sitios como que empezaron a exigirle más a JavaScript. Los desarrolladores empezaron a darse cuenta que necesitaba más dinamismo en las páginas, toda esta famosa, no sé si ustedes, capaz que ustedes son chicos, pero la web 2.0, no sé si escucharon hablar, pues parece en su momento algo novedoso, capaz que ahora ya es algo viejo, pero era esto de cómo los usuarios mismos eran los que construían en Internet. Ya no era más que eran solamente los que proveían o los que desarrollaban las webs, los que ofrecían Internet, sino que los mismos usuarios podían decir, bueno, yo estoy aportando mi granito de arena para hacer Internet más popular y más importante. Un ejemplo típico es Wikipedia. Antes las enciclopedias había un grupo de trabajo, un editor, etcétera, que hacía el contenido, todo, y eso lo bajaba unidireccionalmente al público. Con la web 2.0, el público empezó también a subir contenido y a ser parte de la red esta de creación de contenido. Entonces, esa interacción le exigió mucho a JavaScript, y lo que hicieron los de Google Chrome, dijeron, bueno, o Google en sí, dijeron, tenemos que repensar cómo usamos JavaScript dentro del navegador y cómo lo hacemos más eficiente para poder soportar toda esta nueva interacción que se está generando en Internet. Y entonces fue que desarrollaron este motor V8, que es súper interesante, que no lo vamos a ver acá en la materia, pero que tiene un montón de optimizaciones al lenguaje, y ahí, como decía Gerardo,
se dieron cuenta que están haciendo algo muy copado que no solo servía para la web, sino para otros entornos. Entonces fue ahí que se les ocurrió decir, bueno, saquemos el motor, como era un proyecto open source, saquemos el motor del navegador y empecemos a usarlo en otros lados. Y ahí fue, bueno, donde, como decía Gerardo, se empezó a usar del lado del servidor, por ejemplo. Seguí, Gerardo. Interrumpí. Bien. No, bien, perfecto. Cuando necesites agregar algo, está bueno para ir enriqueciendo, digamos. Bien, y como decíamos, ahora ya podíamos correr código JavaScript en el servidor. Ahora bien, vamos a relacionar esto con lo que vamos a hacer nosotros, y uno de los primeros pasos que van a tener que hacer ustedes para la materia es instalar Node en sus compus. Entonces acá, esto después la vamos a compartir, pero la idea, le dejamos un par de links de dónde se lo pueden descargar. No sé qué sistema manejan, pusimos Windows y Linux. Si alguno usa Mac, también puede llegar a descargarlo, es bastante fácil. Una recomendación mía, si lo pueden hacer los que tengan Linux, en vez de instalar directamente Node, instalen NVM. NVM es un gestor de versiones de Node. Lo que les deja a ustedes, en lugar de tener una sola versión a la vez instalada, tienen varias y la van switchando dependiendo de la necesidad del proyecto en el que estén. Una cosita que les pasó a los chicos el año pasado y que fue bastante recurrente, que se bajaron la última versión de Node y después algunas librerías, cuando las querían instalar, les traían problemas. Estaría bueno, si pueden, fíjense de entrar acá y buscar las versiones más viejas. Quizás, como mínimo, la LTS, ¿no? Claro, para la LTS creo que ya es la 12 y pico. Con que tengan la 10, por ejemplo, Claro, bueno, dale. ya no van a tener problemas. Pero bueno, esto Dale. en el supuesto caso de que bajando la LTS les traiga problemas. Si ustedes bajan la LTS, instalan paquetes y no tienen ningún problema, está todo bien, no se hagan problemas. Bien, avancemos. NPM. Esto es algo también que tienen que tener en cuenta. NPM es un gestor de paquetes de Node. ¿Para qué sirve? Sirve para poder crear librerías, crear paquetes, compartirlos y proveerlos al resto de la comunidad. Hay una comunidad gigantesca de paquetes de Node. Por ejemplo, ahí decían que usaron React. React, si lo quieren buscar, está acá. O sea, es un paquete de Node. ¿Ven? ¿Cómo funciona? Cuando ustedes instalen Node, a usted lo que le va a aparecer, se le van a habilitar el comando de Node en la consola y se le va a habilitar un comando que es npm. npm lo que va a hacer, si ustedes se fijan cómo se instala, bueno, puntualmente no, pero básicamente ustedes van a correr npm install, el paquete que quieran instalar, que lo van a encontrar acá con su nombre, por ejemplo, en este caso React, y eso lo que va a hacer, le va a traer un montón de librerías. Y va a conformar el paquete para que ustedes lo puedan usar dentro de su proyecto. Ahora hay dos formas de hacer esto, ¿sí? La primera forma es global. ¿Qué quiere decir global? Ustedes lo van a instalar una sola vez y ese paquete va a quedar disponible desde cualquier ubicación, desde cualquier carpeta, desde cualquier proyecto donde estén trabajando. Un ejemplo de eso muy bueno, ya que estábamos hablando de React, es el Create React App, que es un paquete que nos permite como un gestor interactivo para inicializar el proyecto de React. Y eso lo instalan a ese cliente y lo tienen todo el tiempo. Entonces, donde ustedes quieren crear un proyecto, que tipean Create React App y ya lo pueden instalar, ¿sí? Después, la otra forma es cuando nosotros tenemos un proyecto privado, o sea, un proyecto puntual. Cuando usted tiene un proyecto puntual, ese proyecto puntual que, se genera con una especie de manifiesto, no es un manifiesto per se, sino que es un archivo, se llama package.json. Ese paquete ustedes ahí van a listar todas las dependencias que tiene su proyecto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se bajan ese proyecto, no tienen que necesariamente traerse las librerías, sino que ustedes se van a bajar y mediante ese archivo van a correr npm install sin ningún nombre de paquete, sin nada, y lo que va a hacer es traerle todas las dependencias que tenga eso. Eso ahora dentro de un ratito lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, lo primero que quería mostrarles es como un hello world o algo para poder arrancar. Yo lo que tengo acá, creamos, que después también se lo podemos compartir, es una cosa muy básica. O sea, es para verlo primero en el navegador, es un hello world básico que acá se trae un script, que es un archivo de JavaScript.
Una consulta, ¿se ve bien? Porque tengo la fuente muy chica, si no le doy un poquito de zoom. Si podés, un poquitito más grande. Dale. Ahí está bien. Ahí se ve mejor, sí. Bien. Bueno, no tiene nada de especial, es solamente para que lo veamos andando en el navegador y para que lo veamos andando en la consola usando Node. ¿Cómo sería en el navegador? En el navegador, imagínense que ustedes tienen un sitio X que les va a traer esto. Entonces, si nosotros tuviésemos este HTML cargado en el navegador, no tiene nada, obviamente, porque no le puse contenido, pero si ustedes vienen a lo que es la consola, acá hay un Hello World, ¿sí? No es gran cosa, es solamente mostrarles cómo se ejecuta el programa. Ustedes van a ver que lo único que hicimos fue poner este comando, que sería el equivalente a un print, y si quieren poner algo un poquito más visible, podemos descomentar este alert, y si yo recargo la página, va a salir el alert, es el comando para que nos salga el pop-up este, ¿sí? Ahora bien, esto es en el navegador, que era lo que decíamos, o sea, JavaScript nació y se pensó para el navegador. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero correr esto en la computadora? Entonces, ahora va a pasar lo siguiente, yo necesito de Node, no puedo correr esto si no tuviera Node instalado. Si ustedes miran, yo ya tengo todos los pasos de instalación de Node, los tengo hechos, estoy usando esta versión. Y si entro al Hello World, lo único que tengo que hacer para correr ese script es comando Node, Hello World, y si no le ponen bien las cosas no va a andar, .js. Obviamente esto es algo muy simple, no es nada del otro mundo, pero más que nada mostrarles cómo se correría. Ustedes todos los scripts que vayan a hacer durante la materia, muy probablemente los vayan a correr así, a no ser que hagan algo más del lado de interfaz, que lo van a embeber en algún HTML, como es el caso. Pero más adelante, cuando se vea la parte de HTML, van a ver las diferentes formas que ustedes tienen de inyectar JavaScript en un documento de HTML, ¿sí? Si seguimos avanzando, ya pasamos a lo que son conceptos básicos. Acá, la idea de estas dos clases es arrancar de lo más básico de JavaScript, ver un poquito la sintaxis, ver un poquito algunas cosas medias raras que tiene el lenguaje que estaría bueno saber. Y después la clase que viene ya ver las cosas que nosotros fuimos viendo, que eran por ahí las que más por ahí les vuela la cabeza o que no vienen acostumbrados a hacer de otras materias, como ser lo que es asincronismo y como ser lo que son callbacks y el tratamiento de cómo JavaScript concibe las funciones más en detalle, ¿sí? Vamos a arrancar por lo más básico. ¿Cómo declaro una variable en JavaScript? Bueno, tenemos tres formas. Ahora después vamos a ir viendo en detalle cada una de ellas. Pero bueno, básicamente tenemos la palabra reservada var, la palabra reservada let y la palabra reservada const. No hay tipos. No sé si hasta acá ya han prestado atención. Bueno, los que ya conocían JavaScript ya deben saber que JavaScript no es un lenguaje tipado. ¿Qué significa esto? Que no es un lenguaje tipado. Que no es un lenguaje en el que le vamos a asignar un tipo a las variables, como era el caso de, por ejemplo, C o Java. Ahí si no declaras el tipo directamente no compila. Para los que estén interesados, si en algún momento les interese más, hay algo ahora que se llama TypeScript, que lo que viene a hacer es atipar JavaScript. Tiene sus pros, tiene sus contras, es algo que se está empezando a usar muy fuerte, así que si a alguno le interesa, le gusta seguir por el camino de lo que es web o lo que es JavaScript propiamente dicho, seguramente en su vida se lo va a topar y bueno, le recomiendo que le pegue una leída a eso. Pero para lo que es al efecto de la materia no lo vamos a complicar agregando TypeScript porque no tiene sentido, sino que vamos a dar JavaScript plano, ¿sí? Bien, avanzando. ¿Cómo declaramos funciones? Bueno, tenemos dos formas. Decorador de función, esta palabra reservada function, muy parecido. Hasta ahora no sé si le han visto que la sintaxis es muy parecida a lo que es C o a lo que es Java, en términos de sintaxis, obviamente, no en términos del lenguaje. Pero bueno, básicamente declaramos la función, el nombre de la función, argumentos y el cuerpo, el bloque de código donde está el cuerpo de la función. Y esta otra forma nos está mostrando que nosotros
podemos asignar una función a una variable. Y ahora voy a hacer una pausa en lo que es la presentación y vamos a empezar a jugar un poquito con esto. Perdón, vamos a empezar un poquito con esto. Gerardo, perdón, justo tuve que bajarte un segundo. No sé, ¿los chicos cuál es la idea? ¿Que instalen ahora Node o lo instalan después? Y cuando terminemos, pues si no, ¿Cuando terminemos? sí, Bueno, porque si no dale, nos vamos a quedar clavados un ratito. dale, dale. Bien, bueno, vamos un poco a jugar un poco con la consola. Bien, vamos con las variables primero. Habíamos nombrado que teníamos tres tipos de variables. Tres formas diferentes de cómo declarar una variable, ¿verdad? Teníamos lo que era var, let y const. Bueno, const, imagino que a esta altura ya se habrán imaginado que es para declarar constantes. Pero ¿cuál es la diferencia entre var y let? O sea, var se define dentro de lo que se llama el scope global, es decir, que yo la declare donde la declare, una variable que la declaro con var, va a ser accesible desde cualquier lado, ¿sí? Y let se dice que tiene lo que es scope de bloque. Scope de bloque significa que dentro del bloque de código, llámese bloque de código, lo que hay acá, es donde va a vivir esa variable que yo declaré con let. Si yo la quiero usar desde fuera, se va a romper. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace este ejemplo. Bien. Vemos lo que imprimió, nada fuera de lo normal. Imprimió lo que tenía dentro global var y lo que tenía scope var, ¿sí? Ahora, ¿qué se imaginan que va a pasar cuando descomente esto y corra el código? A ver, los que ya venían con un background de JavaScript. ¿Alguna opinión más? Bueno, vamos a correrlo a ver qué pasa. Reventó. ¿Por qué? Porque como dijimos, esto tiene scope de bloque. ¿Qué quiere decir? Que scope var vive adentro de este bloque. Al yo haberla declarado acá adentro, por más que mi ejecución del código pase siempre por acá, esta va a reventar. Ahora, si se fijan... Gerardo, ¿podrás agrandar un toquecito la letra de la consola? a ver si sé cómo. Ahí está. ¿Ahí se ve mejor? A mí se me sigue no sé el resto. Si puede ser un toquecito más. Ahí. Sí, un toquecito más como para... Ahí está, para que le saco ancho porque si no se me va a ir. Dale, creo que ahí ya se ve bien. Sí. Ahí está, ahí se ve bien. Perfecto, sí. Listo. Bueno, Buenísimo. ¿qué pasó? Acá lo que me dice es que la referencia no existe. O sea, la variable, cuando yo la quiero leer acá, no existe. ¿Por qué? Porque la declaré como let dentro de este bloque. Si yo moviera esta definición afuera, van a ver que ahora el código va a ejecutar. Ahí funcionó correctamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué hay que tener cuidado cuando declaran algo con var y con let? Con let, porque si lo declaran adentro de un scope, dentro de un bloque de código, fuera de ese bloque de código, la variable no va a existir, por ende, van a poder inferir un error de este tipo. Y el peligro de var, ¿cuál es? Que yo la declaro con var acá, pero no tengo control de hasta dónde va a llegar. Esta variable la voy a querer leer por acá abajo y va a seguir estando declarada, va a seguir existiendo. Así que también hay que tener control con eso. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es no usar var y es usar siempre const-let con los problemas que trae y siendo cuidadoso de no hacer este tipo de cosas como teníamos acá que nos traía un error. Así que siempre como digamos, forma de trabajo, usen let y const. Traten de evitar el uso de var porque puede tener, sobre todo cuando empiezan a usar librerías y cuando empiezan a usar frameworks, puede tener efectos que ustedes no saben, porque pueden estar pisando una variable que por ahí su librería la había declarado en algún scope perdido y ustedes la están pisando de forma global. ¿Sí? Bien, voy a comentar esta parte y vamos a seguir. Bueno, esta parte es bastante trivial, o sea,
es solamente mostrarle qué pasaría acá. Acá, ¿qué les parece que va a pasar acá? Se le va a asignar otro valor al Bien. X variable. Bien, y cuando yo haga esto, perfecto, muy bien. O sea, sí, cuando yo corra esto ahora, esto técnicamente tendría que romper. ¿Por qué? Porque estoy tratando de asignarle a una variable que yo declaré como constante, en este caso esta, le estoy tratando de asignar otro valor. Esto es importante que lo sepan. Cuando ustedes declaran algo con const, lo declaran con n valor y con ese valor va a terminar su ejecución. Si ustedes quisieran hacer algo como esto, el código les va a romper el programa, ¿sí? Voy a comentar esto. Bien. Undefine. Undefine es una otra palabra reservada y también un valor en JavaScript, que lo que quiere decir es que simplemente que el valor no está definido. ¿Por qué? Vamos a ver este ejemplo. Yo en este ejemplo lo que yo estoy haciendo, estoy declarando a non-define, pero no le estoy inicializando con ningún valor. Entonces esto lo que me va a traer aparejado es que cuando yo quiera ver qué hay adentro, ya me lo está cantando el IDE, me lo está spoileando, pero si yo lo quisiera, digamos, ejecutar, van a ver que lo que me da es undefine, ¿sí? Esta palabra reservada, este valor, si bien es para cuando una variable no tiene ningún valor, bien tranquilamente ustedes lo pueden asignar. Ustedes podrían decir que, si quieren acá, esto vale undefine. ¿Tiene sentido? Y no mucho. En algunos casos muy puntuales es aceptable hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de resetear el valor y el valor que quiero resetear no me sirve ninguno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí no nos queda otra. Pero en la mayoría de los casos es deseable que no se asigne explícitamente un define, sino que sea algo que salga directamente de un ejemplo como este, ¿sí? Vamos a pasar al próximo. Bien. Bueno, acá voy a tratar de acordarme qué es lo que quise hacer. Bien, acá era más que nada mostrarle las dos formas de cómo yo declaro una función. Ahora después vamos a ver un par de particularidades de esto en las próximas filminas, pero básicamente ustedes ven que yo puedo declarar una función de la forma que generalmente declaramos funciones, en otros lenguajes, por ejemplo, pero a la vez podría asignar el valor de esa función a una variable, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle todo este tema de qué significa asignar una función a una variable. Y acá, bueno, más que nada es solamente que vean que este código, así como está, funciona de la misma forma para ambos casos. Que no hay ninguna diferencia, funcionan los dos exactamente igual. Ustedes podrían tranquilamente declararla así, la función, o pueden asignársela una variable. Esta forma tiene sus ventajas y esta forma tiene sus otras ventajas que ahora vamos a ver, porque podemos hacer un montón de cosas al tener la función guardada en una variable, ¿sí? Bien, voy a volver a la presentación. Bien, esta filmina un poquito más que nada hablarles un poquito de lo que es sintaxis, de cómo es la sintaxis de JavaScript. Para los que ya hayan usado, la habrán notado muy similar a lo que es Java o a lo que es C. Tiene sí sus diferencias cuando empiezan a tocar métodos particulares. Por ejemplo, los que hayan usado métodos de lo que son array y esas cosas van a ver un par de cosas diferentes. Pero si van a los bloques de código normales, van a ver que son similares. De hecho, ahora podemos verlos. Bien. Bueno, vamos a arrancar con lo que son asignaciones. Una asignación clásica de cualquier lenguaje, porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Operadores, no hay gran diferencia tampoco. Estos no los voy a correr porque realmente son bastante... o sea, correr un script que le diga cuánto es 1 más 2, creo que ya a esta altura de la carrera todos sabemos cuánto es 1 más 2 y no tiene sentido ver esto. Pero bueno, en algún momento vamos a empezar a mostrar un par de cosas un poco más interesantes. Bien, este operador es el operador para el resto, ¿no? Que es igual al de C.
Y cuando ya tienen un par de operaciones matemáticas un poco más complicadas, tienen que empezar a usar lo que es Math, que es la librería de matemáticas, que bueno, como acá tengo Poe, podrían tener el valor absoluto y tiene un montón de métodos que son todos de índole matemático. ¿Sí? Y ahora, sí, acá me gustaría empezar a ver un par de cositas. Bueno, acá creo que no hay ninguna duda de cuánto va a dar esta operación lógica, y creo que hasta acá no habría ninguna. Ahora, ¿quién me puede decir cuánto da esto? Aclaro, Gerardo, no sé si lo dijiste, pero la comilla doble o la comilla simple se usa de manera indistinta en JavaScript. Correcto. La comilla doble, comilla simple es igual. Lo que sí va a pasar es algo como esto. O sea, si yo hago así, no puedo meter otra comilla acá porque corto la string, pero sí puedo hacer esto. O sea, es como que tienen que tener la misma presencia. O sea, esto es equivalente a esto. ¿Fue una más? Son equivalentes. Pero bien, por ahí dijeron true, y es verdad. Ahora vamos a correrlo. Pero a ver si me pueden explicar, el que me dijo true, si me puede explicar por qué. Muy bien. Correcto. Es true. Y la realidad es que este operador, el igual, que es el que usamos en otros lenguajes, compara pero no por tipo. Entonces, como 1 y 1 son lo mismo, los equivale y da true. Lo mismo va a pasar acá. La pregunta sería lo mismo. Esto va a dar false. Y ahora la pregunta sería, para introducir este operador lógico, ¿qué va a dar esto? Ya por dónde viene la conversación ya lo van a saber, pero bueno. Bien, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre este y este? Cuando ustedes comparan solamente con el igual, van a comparar el valor, no importa el tipo. Cuando ustedes agregan un igual más, ya sea en la operación de equidad o en la operación de inequidad, ahí van a comparar el tipo. Por eso es que si ustedes comparan acá 1 y una string que tiene 1, esto les va a dar false porque cambia el tipo y por ende también cambia el valor. Si no, acá los equivale a los dos a string y va a ser lo mismo, ¿sí? Otro detalle más es que ustedes pueden comparar strings, que por ejemplo ustedes el año pasado tuvieron Progra 3, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto se podía hacer en Progra 3. Pero daba cualquier cosa porque buscaba. Claro, porque buscaba la referencia de los dos strings y bueno, al no ser la misma referencia, a false. Bueno, en JavaScript sí pueden hacer esto. Pueden comparar strings directamente sin usar el método .equals. ¿Sí? Bien, un poquito más de sintaxis. Un bloque if típico. Les comento para verlo. Nada del otro mundo. If, condición. Si necesitan el else if y el else al final, todo esto es opcional. Las llaves, si bien recomiendo que las usen, son opcionales para cuando hay una sola línea después. O sea, si esto fuese una sola línea, las llaves no son necesarias. Pero bueno, eso queda a criterio de ustedes. Yo les recomiendo, aunque sea una sola línea, por claridad de código, para ustedes no volverse locos, pónganla. ¿Sí? Vamos al próximo. While y do while. Do while, no sé si... Cada vez que uso do while hay gente que te mira raro, pero no sé si lo están acostumbrados a usarlo, pero está en todos los lenguajes y mucha gente ni sabe que está. Bueno, el while es el while de toda la vida, y el do while es lo mismo que el while, solamente que hace una ejecución antes de chequear la condición. ¿Sí? El while chequea antes de ejecutarla una vez el bloque. Y el último método es el for. Acá ven que esta variable la podría haber declarado afuera o la puedo declarar acá adentro. La única diferencia es que si yo la declaro acá adentro, y no va a existir fuera de este bloque de código, como ya veníamos hablando. Pero bueno, es lo mismo. Acá podrían usar tranquilamente más como por ejemplo en C. Nada del otro mundo. Así que la sintaxis es lo mismo. Después van a empezar a aparecer cosas que las vamos a ver en la clase que viene, que son, por ejemplo, si yo tengo un array y quiero iterar por cada uno de los métodos del array, puedo usar, por ejemplo, for each. Pero eso lo vemos en la clase que viene para
no irnos de tema, acá la idea es ver la parte bien básica. La realidad es que es muy raro que en un código de JavaScript, salvo que hagas algo muy específico, veas un while o un do while o un for así. Generalmente se usan iteradores. Así que bueno, es más que nada para que lo tengan presente y que vean lo que es la sintaxis. Existe, lo más normal es que no se use por los casos de usos que hay. ¿Sí? Bien. Siguiente filmina. Bueno, acá se va a poner un poco más complicado. Acá la idea es no que entiendan a fondo cómo funciona el contexto de ejecución de JavaScript, sino que tengan una idea, porque muchas veces pasan cosas raras en JavaScript y uno no entiende por qué. ¿Sí? Entonces está bueno que no que sepamos esto de memoria, no es que en el parcial les vamos a preguntar cómo funciona el contexto de ejecución de JavaScript, porque no tiene sentido y porque no es el objetivo de la materia hacerlo, pero sí está bueno que ustedes sepan que esto pasa y porque muchas veces se lo van a encontrar mientras están haciendo los ejercicios y van a decir, pero esta variable, no sé, tengo un disk que me da cualquier cosa. ¿Y por qué? Y está bueno saber por qué. Ahí van a decir, no, es por esto, y lo van a arreglar rápido. Si no, van a estar 3 horas tratando de arreglarlo y probablemente no lo logren. ¿Sí? ¿Qué es el contexto de ejecución? Cada vez que yo ejecuto un programa en JavaScript, lo que se hace es que se genera un contexto de ejecución. Cuando ejecuto ese módulo, el primer contexto que se genera es el contexto global. ¿Sí? ¿Qué es el contexto global? Si ustedes, por ejemplo, no sé si alguno ha hecho esto alguna vez, si viene a la consola del navegador, ¿alguno una vez escribió this acá? Me imagino que no, porque nadie respondió. Pero este es el contexto global del navegador. Entonces yo acá podría encontrar todo lo que tiene el navegador. Yo this.windows y acá tienen, los que hayan hecho web alguna vez, un montón de métodos que son todas parte de lo que es el contexto global de esta pestaña del navegador. ¿Sí? Eso es lo que se llama contexto global. Entonces, cuando JavaScript crea este contexto, lo que hace es define a dónde apunta this. O sea, una de las primeras cosas que hace es decir, bueno, this apunta acá. Y después lo que hace es generar lo que es el proceso este de hoisting, que lo que hace es define el scope y el scope chain. ¿Qué es esto? Esto es un chino, parece, pero básicamente se fija cuáles son las variables, cuáles son las funciones y qué es lo que tiene disponible en ese contexto para ejecutar. Si yo, por ejemplo, quisiera acceder a una variable A que no está en mi scope chain, lo que va a pasar es que el programa va a fallar porque no la va a encontrar y va a crashear. ¿Sí? Ahora bien, cada vez que uno ejecuta una función en JavaScript, se estaquea un contexto nuevo y todo este proceso se repite otra vez. ¿Sí? A medida que yo voy stackeando nuevas ejecuciones de funciones, se va a crear un nuevo contexto y se va a volver a stackear otro arriba. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese contexto, supongamos que es una función muy simple que lo único que hace es suma y listo, y retorna el valor. Cuando ese contexto se terminó, esa ejecución se terminó, lo que se hace es se destruye el contexto y se destruyen también todas las variables que están asociadas a ese contexto. Es decir, las referencias que pudiera tener yo dentro de esta función se van a destruir y van a desaparecer. Y a medida que esto vuelve a terminarse las ejecuciones subsecuentes, se va a ir desestaqueando, desapilando, hasta quedar solamente de vuelta con el contexto global. ¿Sí? Ahora vamos a ver una cosita más y después ya vamos a ver un par de cosas prácticas de esto. Recién yo les dije que cuando yo ejecuto una función y termina su ejecución, ese contexto se destruye. Ahora, ¿qué pasa si, imagínense este caso? Imagínense la función del medio de la pila, ¿no? Esa función creó una variable n que se usa desde esta función. ¿Sí? Y yo por algún motivo, yo les dije que las funciones se pueden tratar de distintas formas en JavaScript. O sea, se pueden tratar como variables. Entonces imagínense que yo esta función, en lugar de ejecutarla, la retorno y me queda disponible acá.
pero este contexto terminó. Entonces, acá aparece lo que son las closures. Si esta función en su scope chain tuviera una variable que fue definida en el contexto anterior, aunque ese contexto haya sido destruida, esta variable va a seguir teniendo acceso. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda o se entendió más o menos? Yo creo que el silencio significa que Que no entendieron nada. varios se quedaron con... Igual esto lo vamos a usar después bien con ejercicios, así que... Sí, ahora igual ahí sí vamos va. a ver Sí. un ejemplito, pero bueno, básicamente es que sepan, porque son cosas del lenguaje que después te las empezás a cruzar y decís, no anda, ¿y por qué no anda? Y bueno, y es por estas cosas generalmente. Sí, son cosas que seguramente no están acostumbrados a ver en programación. Bien, bueno, vamos a lo que son ejercicios. Bien, bueno, la primera parte es explicar un poquito lo que es el hoisting, eso que mencioné recién, cómo funciona. Cuando un contexto de ejecución se crea, este proceso de hoisting, lo primero que hace es ir a buscar todos los decoradores de función y todos los var y los crea. Para el caso de las funciones, las crea tal cual están, o sea, es decir, esta función, por más que mi línea de ejecución mi puntero de ejecución esté parado acá en la primera línea del programa, la va a generar. O sea, esta función ya va a estar disponible. ¿Sí? Y para el caso de las variables, lo que va a hacer es las va a crear, va a existir el contenedor, pero no va a tener ningún valor. Ahora lo vamos a ver en detalle. O sea, en cualquier otro lenguaje, si yo hiciese esto, no sé si en todos, pero en la gran mayoría de los lenguajes, si yo hiciese esto tendría que romperse o crashear. ¿Por qué? Yo estoy usando este identificador antes de declararlo. Lo mismo esto. O sea, esta variable la estoy usando antes de declararla. Lo más normal es que esto se rompa. Vamos a ver qué pasa con esto. Bien. Si se fijan, van a ver que printió el antes, ejecuté la función hoisting example 1 y ven, se ejecutó. No explotó el código, nada. Y lo que yo les comentaba de que la variable se genera, pero sin el valor con el que la inicializo. Ven que acá está como some value, pero si yo veo lo que imprimo en un define. ¿Sí? Y ahora si yo lo miro después, vamos a ver qué pasa. Si lo miran después, una vez que ya mi puntero en la ejecución del código llegó hasta acá, esto sigue funcionando igual, porque ya lo tenía generado, y esto, si lo vemos acá, se imprimió con el valor que le habíamos puesto como inicializador. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Entendieron más o menos? Ahora un poquito más claro por ahí cómo funciona esto de crear el contexto y esto de hoisting. Sí, ahí se entendió mejor. Bien. Esto es peligroso, obviamente. ¿Por qué? Porque yo no les recomendaría, o sea, si bien lo pueden hacer, yo no les recomendaría que en un programa que ustedes quieran dentro de 2 meses saber qué es lo que hicieron, escriban esto, porque se van a volver locos y van a decir, ¿esto de dónde salió? Porque imagínense que acá puede haber 100 líneas en el medio. O sea, Gerardo, no sé si queréis cambiar, digo, para probar algo, el var por un LED, por ejemplo. tenía el ejemplo por abajo. ¿Lo tenés por abajo? Creo, sí. Listo. Pero lo tenía. Bueno, ahora, como Marian sí. le gusta spoilearme la sorpresa, Perdón. hago la pregunta. ¿Qué pasaría si acá fuera let o const? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Nada. Bueno, vamos a probarlo entonces a ver qué hace. No existe la variable. ¿Qué es lo que pasa? Let y const son diferentes. O sea, yo lo que les dije que cuando sucedía esta creación del contexto se veía var, ni let ni const. O sea, que si ustedes definen, como ya les venía recomendando las variables como let y const, esto no va a suceder. O sea,
para que esto funcione, la variable tiene que estar declarada arriba, ¿sí? Lo mismo que nosotros recién vimos otro ejemplo, que era, creo que lo tengo acá. No lo tengo. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a imaginar que esto lo declaramos como una variable. Vamos a ponerle var incluso para que no pase lo anterior. Y por acá tengo que declarar esto. Bueno, ¿y acá qué puede llegar a pasar? Ahora sí estamos usando var. O sea que la variable acá va a existir. Pero ¿qué se les ocurre que puede llegar a pasar? En realidad no, en realidad lo que va a pasar es, si ustedes se ponen a pensar en lo que yo les dije, acá cuando yo les dije que var se inicializaba la variable, pero se inicializaba con valor undefined, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero correr esto va a valer undefined. Voy a tratar de ejecutar una función que no está definida. Entonces, en este caso, por más que yo use var, sí va a romper. Entonces, fijan, me dice que no es una función. O sea, el valor de hoisting example 1 es undefined. Por ende, lo que va a terminar pasando es, está bien, existe tu variable, pero no es una función, no la puedo ejecutar, no puedo colear un valor no definido. ¿Sí? Esa sería otra cosa a tener en cuenta. Como conclusión de todo esto, es complicado JavaScript y ponerse a jugar con estas reglas. Si ustedes quieren demostrar que conocen estas reglas y pueden trabajar con un programa que declaran la función en la línea 180 y la usan en la 1, buenísimo. Pero el problema va a ser cuando ustedes lo tengan que tocar dentro de 6 meses o lo tengan que tocar ustedes mismos o lo tenga que tocar alguien que no hizo este programa y se vuelva loco buscando la variable. La recomendación es siempre declaren todo al principio o a medida que se pueda declarar y úsenlo después de declarar. No hagan estas magias porque la verdad que no tienen sentido. Lo único que van a lograr es complicarse la vida y el lenguaje se lo va a permitir. Ese es el gran problema. Vamos a volver esto para atrás. Ahora el otro tema es lo que se llama el scope léxico. ¿Sí? ¿Qué les dije que pasaba cada vez que se ejecutaba una función? Cada vez que ustedes ejecutan una función, se va a generar un nuevo contexto de ejecución, ¿sí? Entonces, acá tenemos declarada esta variable, está declarada arriba, y yo la redeclaro acá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les parece que va a pasar con esto? ¿Cuánto va a valer ese console log? Undefined. Bien. Bien. Lo que dice él es verdad. ¿Por qué? Porque, como dijimos, hay un hoisting de vuelta. O sea, se está acá cuando ejecuto esta función se crea un nuevo contexto de ejecución. Entonces, lo que termina pasando es que, si bien en el contexto anterior, en el contexto global, vale 1, cuando yo entro acá, lo primero que hace JavaScript es viene, lee todo esto y va a encontrar que tiene scope var. Entonces, lo que va a hacer es que en este scope, lo que va a pasar es que se va a inicializar con un define, entonces como la uso antes de definirla con 2, se va a imprimir ese valor. Una cosa muy importante que acá nos trae el scope chain. ¿Qué hace JavaScript cuando ustedes quieren usar una función? Primero la busco en mi scope, en el contexto de ejecución donde estoy yo. No lo encuentro ahí, para que voy a ir a la presentación. Lo primero que haría JavaScript es, busco la variable acá, ¿sí? No la encontré, me bajo un contexto, la busco acá. No la encontré, me bajo otro contexto. Si la encontré acá, bien, y si no la encontré, crashea el programa. ¿Sí? Es así, o sea, eso es lo que se conoce como scope chain. Va buscando desde su nivel, un nivel siempre para arriba, a ver si la encuentra. Si no la encuentra en ninguno de todos los niveles que tiene cuando llega al global, y ahí tampoco está, ahí crashea el programa. Pero sepan que si ustedes no la declararon en el scope de la función y existe en un scope anterior,
la va a poder acceder y la va a poder usar. Ahora vamos a correr esto para ver qué nos da. Para que no salve. Ahí está. Me quedó hosting example. Estoy corriendo. ¿Qué pasa? Si estaba comentado. Okay. Bien. Ahí se acomodó. Lo que falta es correr la función. Bien. Como decía el compañero, van a ver que si bien scope bar está definida, cuando la quiero acceder acá adentro, como se está redefiniendo, va a valer un define y después de que se inicializó, recién ahí pasa a valer 2. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de usar esto para ejemplificar el scope chain. Si yo libero todo esto, esta variable no está. O sea, si yo empiezo a subir contextos hasta el contexto global, esta variable no está. Obviamente es muy trivial, pero también habría que ver que acá sí existe, con lo cual podría ser que pase, pero no va a pasar, se va a romper. Corren esto falla porque scope bar B is not defined. ¿Sí? Ahora, algo interesante, porque si yo siguiera la línea de lo que estoy escribiendo, yo cuando llegué acá, scope bar, si bien no la escribí donde debería, la escribí. Ahora, ¿qué pasa? Por el scope change, este scope es otro scope distinto al de esta función. Entonces, cuando son como dos, si ustedes lo mirarían en la pila, sería el scope de la función 1 estaría acá y el scope de la función 2 estaría acá. Y la base sería el mismo contexto de ejecución, pero no se conocerían. Este contexto no conoce al otro. ¿Sí? Siempre busca para atrás, nunca vuelve a subir. Entonces, cuando ustedes lo corren acá, baja y no lo encuentra, rompe el programa, no importa que acá exista. O sea, para ejemplificarlo, si yo lo salvo y lo corro, rompe porque no existe scope bar A. Si yo corrijo esto, ahí van a ver que funciona correctamente. ¿Sí? Bien, avanzamos. ¿Está acá alguna duda, alguna consulta? Bueno, no. Perfecto. Bien. Este ejemplo ya lo vimos, que fue la parte que ahí estábamos viendo con Marian y un poquito quedó spoileada. No mucho que decir de esto, es básicamente ver qué pasa cuando trato de definir una función como una variable en lugar de con el decorador de función, en este caso de rompe. ¿Sí? Siempre, esto va a funcionar si yo lo tuviera así. Si lo tengo como estaba al principio, no va a funcionar. ¿Sí? No mucho más de este ejemplo, pues ya lo vimos. Y ahora this. Bueno, ¿qué les dije de this? This me apunta siempre a un objeto global o a un objeto. ¿Sí? Ustedes en Java, ¿cómo usaban this? Lo usaban cuando querían acceder a un método, a un atributo del objeto o de la clase en la que estaban, ¿no? En JavaScript funciona de una manera un poco distinta. This, cuando ustedes están parados en el scope global, o sea, en la base, digamos, si ustedes consideran a este script como su base del programa, como su main, apunta ahí. O sea, que sería lo que estábamos viendo en el browser acá. This, en este caso, apunta a mi scope global, en este script que no tiene nada. Ahora, si ustedes lo usan dentro de un objeto, this apunta al objeto, como muy análogo a lo que era Java. O sea, yo acá defino un objeto muy básico y le creo un método y digo, bueno, console.this, vamos a suponer que esto tiene un atributo que se llame, no sé, nombre.
¿Sí? Usted tiene un atributo que se llama nombre y usted quiere imprimir el nombre de este objeto. ¿Sí? Ahora, acá hay una diferencia. O sea, la definición del lenguaje, para bien o para mal, dice que dis vale el scope global cuando estoy en el scope global o en la base de mi módulo, que vale el objeto cuando estoy en un objeto, y vale de vuelta el scope global cuando estoy en una función. Medio retorcido, pero ahora lo vamos a ver en este ejemplo. ¿Por qué? Este ejemplo lo que hace no ejecuta en este scope a la función, sino que la retorna como si fuese un valor. Ahora lo vamos a ejecutar. Una salvedad de Node, Node considera esto un módulo, entonces si yo corro dis, este dis que quiero imprimir acá, sobre la base del módulo me va a retornar un objeto vacío, porque mi módulo no tiene prácticamente nada. O sea que si yo ahora corro esto, ven que me tira un objeto vacío. O sea, esto es una propiedad de Node, pero esto es el equivalente a lo que hicimos en el browser recién, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver, por ejemplo, ¿qué les parece que va a imprimir? Sería este método. ¿Nadie? Bueno, lo ejecutamos y vemos a ver qué sale. Bien, imprimió SSDD, que es el atributo. Ahora vamos al último. Este último va a ser algo, bueno, acá lo que hago es una sintaxis media rara, pero lo que hago es a lo que me retorna este método, que es esta función, la ejecuto, ¿sí? Más que nada para ver qué es lo que ejecuta esta función. A ver qué pasa. Un define. Esto es importante porque ustedes en la materia van a hacer alguna que otra clase y es probable que les pase esto y que no sepan por qué les pasa. Cuando el método pierde su scope, es decir, yo retorno esta función y esta función se ejecuta fuera del scope de mi objeto, no es como este método que se ejecutó dentro. Es básicamente la definición del lenguaje. Cuando yo haga diff.nombre, esto lo va a ir a buscar el scope global. Y el global object, en este caso, lo habíamos imprimido hace un ratito, está vacío. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a buscar diff.nombre, no hay ningún atributo que se llame nombre. Si yo acá, por ejemplo, dijese diff.nombre, ahí puede ser otra cosa. Tampoco. Porque Node me lo prohíbe. ¿Sí? Entonces, acá hay que tener cuidado. Cuando estamos con métodos que usan funciones que no se ejecutan dentro de su mismo ámbito, es un problema. Hay formas de taclearlo, esto después lo vamos a ver, pero es una de las cosas que tienen que prestar atención, porque es una de las cosas que después normalmente les pasa que dicen, ¿y esto por qué me da un define? ¿Por qué dis no tiene el atributo si está dentro de mi objeto? Y generalmente pasa por esto. ¿Sí? Bueno, creo que ya queda poco. Vamos a avanzar. Bueno, acá está el tema de tipado. Tipado que ya lo veníamos viendo. JavaScript no tiene tipos como otros lenguajes, ¿no? Yo no declaro una variable y digo vos sos un entero, vos sos un string, sino que el tipo de la variable se define a partir de lo que contiene la variable. Si la variable contiene un string, la variable es un string. Si la variable contiene un número, es un número. Pero yo no lo defino, a no ser que, si a alguno le interesa lo que les mencionaba antes, alguien quiere usar TypeScript, ahí sí, pero de vuelta, no es para la materia, no usen TypeScript, pues lo que vamos a hacer es traerle más ruido. Usen JavaScript así como está. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos. Porque aparte de ser débil, es dinámico. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un string en una variable y le asigno un número, no me va a romper el programa. Va a overridear ese string y le va a poner un número. ¿Sí? Acá tenemos un par de ejemplos de esto. Bien.
Bueno, el primero no es nada del otro mundo, pero es para que vean. Fíjense que yo declaro una variable A, le pongo primero un número, después le pongo un string, después le pongo un boolean y después le pongo un array. Esto si lo hacen en cualquier otro lenguaje, esto vuela en pedazos, porque cualquier otro lenguaje tipado, ¿no? Esto vuela en pedazos porque era un número y lo cambió en string. Ya está ahí. Acá ya no llegué. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con JavaScript. No tiene ningún problema. O sea, ustedes le pueden definir los tipos que ustedes quieran. El tipo va cambiando y es dinámico. Si tenía un número y le puse un string, listo, ahora es un string. Es peligroso, sí, porque si ustedes empiezan a hacer todo este tipo de casteos en el medio del programa y van a llegar un momento que si lo tienen que debuguear no van a saber qué hay acá adentro. O sea, y arrancó como un string y después un número, no, y después era un booleano. Y bueno, ya no sé, puede ser cualquier cosa en determinado momento. Así que bueno, eso sería por ese lado. Ahora vienen las cosas raras. A ver, ¿qué les parece que se va a imprimir ahí? En estos dos, para variar, son iguales. Bien, perfecto. Vamos a validarlo. Así es, se concatena. ¿Y en los dos siguientes? Creo que también. Así es. Bien. Y ahora ¿qué hace este? ¿Pasa de booleano a número? Muy ¿O bien, número a booleano? perfecto. No, pasa el booleano a número. Si lo corremos, van a ver que false es 0 más 1, 1. True es 1 más 1, 2. O cambiar el número si quieren, un 3. Y esto debería dar 4. Ahí está. Y el último es la operación mixta. Realmente la regla es, si hay un string, me llevo toda string. Entonces acá lo que va a hacer es concatenar todo en un string y va a ser a 1 true. A ver si no les estoy mintiendo. A 1 true. ¿Sí? Básicamente esto les va a pasar mucho. Esto no puede traer ningún efecto colateral, digamos, pero bueno, es bueno saber. Sobre todo por ejemplo, que es el más raro. El otro por ahí es el 1 más A. En algunos lenguajes rompe, en otros no. Pero en general esto es más normal que se concatene, pero esto por ahí es más raro que pase. Pongo un booleano y un número y me da un número. Y por último, ¿cómo evalúa las expresiones? O sea, acá creo que no hay ninguna duda de que estas dos ternarias van a dar lo que van a dar. O sea, esta va a dar es true y esta va a dar es false. ¿Sí? Pero después empezamos con las cosas medias raras. Por esto es más tirando a C, ¿no? Que 1 y 0 sea true y false. Acá es el mismo ejemplo. O sea, vamos a ver que el primero es true y el segundo es false. Pero después ya empiezan las cosas medias de JavaScript. ¿Ya? Acá tengo un string. El string existe, o sea, no es que el string no existe. Pero si yo corro esto, van a ver que me da false. ¿Ya? Ante una evaluación lógica, si ustedes tienen un string vacío, el string vacío vale false para la evaluación lógica. O sea, si ustedes lo imprimen es un string vacío, ¿no? Pero el tema es que si ustedes lo tratan de evaluar en un if, una variable que adentro contiene una string vacía le va a dar false. Por más que siga siendo un string y por más que ustedes piensen que tener un string es válido como para dar true. Después, un define y null, bueno, estos son un poquito más triviales, los evalúa false los dos. Si ustedes corren esto, se evalúan los dos como false. Y después viene el tema de los números. Por ejemplo, ustedes tienen un array, que ya lo vimos por ahí acá arriba, pero por ahí acá está más escondido. Si ustedes quieren saber el length de un array, cuántos elementos tiene, en vez de poner, por ejemplo, lo lógico por ahí en otro lenguaje es hacer esto, ¿no? If, no sé, no le pongo variable para hacerlo más rápido, pero lo lógico en cualquier lenguaje es esto.
si quieren saber si el array está vacío, ¿no? Es lo más común. Ahora en JavaScript directamente, ustedes dicen esto es equivalente a esto, ¿sí? O sea, el 0 ya me dice que es false. Entonces, sí, no es necesario que sea redundante y van a ver que ya me dice que es false. No hace falta igualarlo a 0. Lo mismo que si quieren saber si el array tiene contenido, ustedes tranquilamente podrían decir esto. Si ustedes quieren hacer algo solamente cuando el array tiene contenido. Es equivalente a esto. ¿Sí? Bien, hasta ahí. ¿Y dudas hasta acá? Bueno. Bien, y la última era un poquito lo que estábamos viendo recién, el tema de condiciones, el tema Firmina, lo que estuvimos viendo. Hay que tener cuidado con esto porque, sobre todo el string vacío, por ahí el que no usó JavaScript nunca no se imagina que lo va a validar a false, y también uno está acostumbrado a que siempre haya una expresión booleana en un if o en una condición lógica, y en C no, en C también todo se baja a 0 y 1, pero lo más normal es, ¿no?, que haya una condición booleana, y en el caso de JavaScript podemos usar incluso un string sin contenido para validar a false. Lo último, y de acá nos había quedado un ejemplo de la closure que quedó acá, y es un ejemplo medio simple. O sea, les explico qué hace esto. Esto es una función que genera funciones. No tiene ningún sentido práctico, pero hace algo. O sea, ustedes van a tener un iterador que va de 0 a 10, 0 a 9, y agregan un array, que está acá, va a agregar una función que lo único que hace es imprimir el valor del iterador, ¿sí? Pero el valor del iterador está declarado en un scope anterior a esta función, que era lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa cuando esto termina y este valor se muere? ¿Sí? Entonces, yo acá voy a generar mi array de funciones, lo voy a iterar y lo voy a ejecutar. La pregunta acá, a ver qué se les ocurre, es ¿qué imprimiría? ¿Qué valor se les ocurre que puede llegar a imprimir esto? ¿No arriesga a nadie? No, es porque es solamente un que imprime. O sea, la función esta retorna este array que lo llenaste de funciones, que lo único que hace es imprimir el valor de iterador. Ahora la pregunta es, cuando yo la ejecuto desde acá, ¿qué va a imprimir esto? ¿Qué valor va a tener iterador? Que estaba en otro Lo va a contexto. evaluar en el momento y ya va a haber terminado, me parece. Entonces, ¿qué imprimiría digamos, no te pido que digas las 10, pero no sé, las primeras 2 o 3? Todo 9 o todo 10, no, menor a 10, todo 9. Bien, por ahí anda. Es como decís vos, o sea, la variable sigue viva, creo que imprime 10 porque, o sea, acá viene por ahí la cosa loca de la closure, que lo que hace es, este valor, si bien el contexto desaparece, se queda vivo, y queda vivo con el último valor que tuvo. El último valor que tuvo para que este for corte es 10, porque en el 9 todavía entró y generó una función más. Entonces la próxima iteración va a subir a 10, va a salir, y cuando muere queda clavado en 10. Entonces cuando yo lo ejecuto, este valor no existe más, pero lo va a encontrar ahí perdido, que lo mantuvo por ese scope chain que se mantuvo vivo, y me va a decir que es 10. Y si yo lo ejecuto, porque estoy escribiendo console log en la terminal, no sé. Y ahí quedó, imprimió todo 10, como dijiste. Bien, bueno, hasta acá estaríamos con esto. No sé, Marian, si querés agregar algo más. No. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, algo que quieran. Alguna consulta. Si no, lo que pasamos es a instalar Node en las computadoras. ¿Cuántos no lo tienen instalado? Me imagino que es la mayoría, pero
para tener un número más o menos. No sé si pueden escribir por el chat o decir ahí. Rolando dice tengo la 18. La verdad no me acuerdo exactamente cuál era la que traía problemas el año pasado. Pero la probamos. No tengo 18, era 14. Bueno, probemos. De última, sí, lo que va a haber que hacer es, si no la instalaron con NVMe, las desinstalan y instalan una versión anterior. No sé si hay una forma, por lo menos en Windows, de mantener dos versiones. Habría que probar, igualmente hasta que no lleguen, los que tienen 12, 13, hasta que no lleguen al... Sí. Si hay algún ejercicio que quieren instalar algún paquete particular y les rompe, creo que el año pasado era, no sé si uno de esos de Leandro. Sí, me parece alguno de esos. Sí. Si les llega a pasar ese caso, sepan que es probable que sea por la versión, bajen la 10 y les va a andar bien. Bueno, entonces, veo que varios ya la tienen, entonces...